damos vuelta de página a la actualidad informativa y lo tenemos en comunicación telefónica al doctor Enrique Quito Galeana, quien es profesor extraordinario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor en Derecho, historiador, escritor, con un libro, uno de los tantos que ha escrito, que es furor en cada feria del libro que está el doctor Enrique Quito Galeana como invitado. Pero en esta oportunidad lo convocamos porque es protagonista en dos actividades históricas. Una, las jornadas de Historia del Derecho que se van a realizar en la Facultad de Derecho de la UNE, y otra que sucedió ayer dentro del programa Descubrí Corrientes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes en el Cementerio San Juan Bautista. Doctor Enrique Quito Galeana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Yo perfectamente bien, un poquito empieza el fresco y vos sabés, Liliana, que cuando empieza el fresco hay que cuidarse la garganta, etcétera, y de los resfríos. Bueno, la primera pregunta del Congreso de Historia de la Provincia de Corrientes se va a hacer en la Facultad de Derecho, acá los días 5 y 6 de mayo, y lógicamente hay una cantidad enorme de profesores invitados, profesores de la Facultad de Derecho, profesores de universidades nacionales y profesores de universidades extranjeras. Lo organiza la Cátedra C de Historia Constitucional a cargo del doctor titular, del magíster titular Oscar Raúl Lotero. Lo acompañan el grupo de esas personas, Dardo Ramírez Brachi, el titular de la Cátedra B de Historia Constitucional Argentina. Hablará el decano en la inauguración del Congreso y después hablo yo como, diríamos, iniciador de las charlas en los minutos que corresponden a cada uno. Así que esperemos tener éxito en cuanto a la concurrencia. Está destinada a todo público, especialmente a los alumnos, a los profesores de la Facultad de Derecho, a los profesores de la Universidad Nacional, porque la historia es maestra de vida. En cualquier rama que estemos ocupados, la experiencia de la historia nos enseña a no cometer los mismos errores. Eso es para mí fundamental y esencial en la enseñanza de la historia. Usted va a estar dando la conferencia inicial después de la apertura y de las palabras del decano de la facultad, el doctor Mario Villegas, y su conferencia va a ser en relación al estudio de la historia constitucional argentina en los inicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Qué gran tema ese, Quito. Es un gran tema porque habla de la existencia de la Facultad de Derecho antes de la existencia de la Universidad Nacional del Nordeste. Vamos a recordar que en 1980 nosotros festejamos la boda de plata, es decir, los 25 años de la existencia de la Facultad de Derecho, que se crea ya por 1955, que es otra de las seguidoras de las facultades que se crearon cuando se creó la Universidad Nacional del Litoral. Cuando se crea la Universidad Nacional del Litoral, Corrientes es una de las fundadoras de la Universidad Nacional del Litoral. Por eso comenzó acá agronomía, veterinaria y la ERAGIA, la Escuela de Agricultura y Ganadería. La que sigue después va a ser medicina también y derecho como escuelas, hasta que se crea la Universidad Nacional del Nordeste, nos independizamos de nuestra propia universidad, que era la del litoral, y traemos esa pujante entidad, la del sol, como digo yo, que es la Universidad La UNE. Y así nace la Cátedra de Historia Constitucional, que es una de las primeras materias como introducción al derecho, y ahí vamos a encontrar a los viejos y antiguos profesores. Ahí ya aparece Carlos María Vargas Gómez como uno de los profesores iniciadores y fundadores, Roberto Billingur, el doctor Benchetri Medina, Leconte, un Leconte que vivió
vivía en Buenos Aires, que era procesalista. Por eso la historia de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional del Nordeste, el que mejor la trata es Ernesto J. Meder, que escribió la historia de la universidad, y Edgardo Rossi, que era otro profesor también de historia, que también colaboró para el inicio de la Facultad de Derecho. Ambos chaqueños, ¿no? ¿Perdón? Ambos chaqueños, digo. Ambos chaqueños, sí. Fue un esfuerzo conjunto entre la provincia del Chaco y la provincia de Corrientes. La UNE, no la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho fue propia creación de Corrientes. Corrientes se anima a hacer esta creación, se crea durante el último gobierno constitucional antes de la Revolución del 55, mejor dicho, que de revolución no tiene nada, sino diríamos de traición a la patria mucho, y perdura esa facultad o escuela de derecho, porque le mandan al doctor Rousseau a cerrar esta escuela de derecho creada acá, pero encontró tanta fuerza, tanto diríamos vigor de los pobladores de Corrientes y del Chaco, que no permitieron que se cierre la facultad. Impulsaron que la decisión que traía Rousseau de las altas autoridades se revocara. Y esas fueron las palabras que él dijo al cumplirse los 25 años en 1980. Él dijo: vine a cerrar una casa de estudio que ahora veo florecida. Diríamos, es una historia romántica, llamémosle así, pero la Facultad de Derecho es anterior a la creación de la Universidad Nacional del Nordeste. Éramos dependientes de la Universidad Nacional de Rosario, por supuesto, de Santa Fe. Del litoral. De Santa Fe del litoral. Exacto. Exactamente. Quito, ¿y estas jornadas cuándo se van a realizar? El 5 y 6 de mayo. Ahora, 5 y 6 de mayo. Y en el campus de Deodoro Roca por Avenida Libertad. Exacto. Sí, señor. Porque ahí tenemos un salón auditorio de conferencias extraordinario, un auditorio extraordinario. Eso es un privilegio para el mundo entero. Quien visita ese auditorio se encuentra con algo extraordinario. Bueno. Que gracias a la gestión innovadora desde la decano Verónica Torres de Bear y continuada luego. Quito, ¿lo perdimos? Sí. No, estoy escuchando. Bien, que empezó, digamos, todo lo que se expandió la Facultad de Derecho ediliciamente, con Verónica Torres, con el decanato de Verónica Torres, y luego continuado Exacto. con el decanato del doctor Mario Villegas. Le voy a pedir a nuestro operador Francisco Acosta que tenemos un flyer de las jornadas del 6 y 7 de mayo en la Facultad de Derecho, a ver si la podemos recibir, ayudarnos con la imagen a través del streaming. Ahí estamos teniendo en pantalla 6 y 7 de mayo, auditorio campus de Deodoro. Yo dije 5, sí. 6 y 7. 6 y 7 en el campus de Deodoro Roca por Avenida Libertad. La historia del derecho hasta 1957 y la conferencia inaugural del doctor Enrique Galeana con el estudio de la historia constitucional argentina en los inicios de la Facultad de Derecho de la UNE. ¿Lo podemos pasar al otro tema ahora, Quito? Yo debo decir algo antes, que hemos tenido que luchar mucho para mantener la materia de historia constitucional argentina, o historia constitucional como la llamábamos, porque hubieron algunos profesores, diríamos, de pensamientos extraños, que trataron de sacar de la currícula a historia constitucional argentina. ¿Cuándo fue eso? Eso fue durante el decanato de Mariño Fages, de Porfirio, de Monzón, Elpidio, etcétera. Elpidio, Monzón, sí. Bueno, personas que retrotrajeron un poco a la Facultad de Derecho porque sus antecedentes al cambio de la estructura de la ley universitaria no eran tan
nutridos como ellos pensaban. Cuando tomaron los primeros concursos y tuvieron que rendir, fueron advertidos que si no producían, si no escribían, si no tenían trabajos publicados en revistas científicas, si no hacían cursos de especialización, iban a perder sus cátedras. O sea que entonces en ese resentimiento comenzaron una persecución de otras cátedras. Recuerden ustedes que se eliminó Derecho Romano, por ejemplo. Sí. Y Derecho Romano es una materia fundamental para la cultura, para la educación y para la historia del derecho del mundo. Nosotros dependemos del derecho romano, somos romanistas, Ingerin, Savigny, etcétera, etcétera. Todo eso hace que el derecho castellano e indiano se nutra del derecho romano. Es cierto, por lo menos yo soy de la época en que teníamos que estudiar Derecho Romano en la Facultad de Derecho. Claro. Y sirve aprendimos muchísimo. Totalmente, sirve como base, ¿no?, para entender el derecho actual. Exacto, exactamente. Bueno, ahora podemos pasar al segundo tema. Pasemos al cementerio San Juan Bautista. Tenemos para compartir también unas imágenes de lo que fue ayer. Una charla que usted brindó dentro del programa Descubrí Corrientes de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes y que realizaron en el cementerio, Quito, en el cementerio San Juan Bautista de la Ciudad de Corrientes. Bueno, en el cementerio San Juan Bautista de la Ciudad de Corrientes, en primer lugar, pues debo confesarte algo, es la primera vez que entro a un cementerio de noche, jamás entré a un cementerio de noche, por razones ya administrativas, porque cierran cuando cae la luz del sol en el digamos al oeste. Y la segunda experiencia es la que me llevé con la de gente que concurrió. Mucha gente, muchísima gente fue con sus propias, digamos, había como 100 metros de sillas y gente parada en el fondo y a los costados. Realmente yo estaba sorprendido. No tuve miedo escénico porque no lo tengo, pero sí sorprendido de la cantidad de personas que estaban allí. ¿A qué hora fue? Fue muy nutrida. ¿A qué hora fue? ¿Perdón? ¿A qué hora fue? A las 10. Comenzó a las 19 horas y había un colectivo que traía a la gente y tuvo que volver a traer más gente porque se concentró mucha gente en la Plaza Cabral. Me sorprendió, realmente, sorprendí esa cantidad de personas y el trato de Carlos Farisano, que no pudo estar por un accidente, de Juan Pedro Picasso, de la señora directora del cementerio, la gente de la municipalidad. Se portaron cabal y caballerosamente. Realmente yo me sorprendí y todo fue bien, todo fue hermoso, y puse un vaso de agua sobre la mesa para probar si algún espíritu se presentaba o no, y el vaso de agua se mantuvo incólume. O sea que al iniciar pedí por favor a todos los concurrentes, con la creencia que tuvieran, que hicieran un minuto de silencio en memoria de todas las almas y espíritus que habitan la necrópolis o el cementerio. Y ahí empecé a relatar una experiencia de un expediente judicial que yo llamé El Anillo. Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Y la gente quedó encantada porque fue una causa judicial que me tocó a mí atender allá por la década del fin del 70, comienzo del 80. Y Quito. Sí. Porque por ahí por ahí parece que perdemos la comunicación. ¿Y hubo interacción entre usted y el público que concurrió al cementerio San Juan Bautista? Excelentes preguntas. Y ahí también confesé que yo quería tener una idea de cuál era la naturaleza de Jesús, Joshua o Yeshua. Quería saber cuál era la naturaleza. ¿Era un hechicero? ¿Era un brujo? ¿Era un semidios?
¿qué era? ¿Un vampiro, algo? Y entonces yo empecé a buscar, a leer, a investigar, y era un daimón. El daimón es una especie intermedia entre los dioses y los seres humanos. Viene de la antigua mitología griega y no está en el diccionario de la lengua castellana, sino que hay que buscar en Google o hay que buscar en un diccionario científico de antigüedades griegas. Por eso me sorprendí hablando de ese tema. También expliqué cuando dije la Santa Muerte, el santo de la buena muerte, y alguien me objetó esa temática, y le dije yo, bueno, si le pregunto su creencia religiosa, le digo, usted puede darlo o no, porque vos sabés que eso es impreguntable. Él tiene derecho a negarse a decir que cree o en qué piensa políticamente por la Constitución Nacional, y le expliqué que existe una congregación de 1923 en Malaca, frente a un río seco, en la iglesia de San Miguel, frente al el puente romano, que dice: Congregación del Santo de la Buena Muerte, Jesucristo y las almas del purgatorio. Esa es una congregación que depende del Vaticano y que está extendida en el mundo. Y cuando le di ese dato, por supuesto, googlearon y se llevaron la sorpresa que sí, esta congregación existe desde 1923. Y entonces hice la distinción. El santo de la buena muerte es un santo que aparece blanquecino, transparente, celeste, iluminado. Y el santo de la mala muerte, el maligno, el demoníaco, es oscuro, de ojos rojizos, etcétera, etcétera. ¿Y esto tiene relación con el San la Muerte? El San la Muerte sí, tiene relación. Por eso, cuando vienen al Museo de las Artesanías y ven los San la Muerte que hacen los talladores correntinos, esos San la Muerte son hechos de madera y son del Santo de la Buena Muerte. El bueno. El blanco. El blanco, el bueno. El bueno sería. El blanco. No el maligno. El bueno. El malo se hace de un huesillo de un niño, de un muerto, o de una bala que haya asesinado a alguien. Y la gente maligna, para mantener la vida, se coloca debajo de la piel. Hay mucha gente que no muere porque tiene colocado el San la Muerte malo metido entre las carnes. Por eso a veces le piden en los hospitales o en los lugares donde son atendidos que se lo quiten, porque no le permite morirse hasta que el maligno se lo lleve. Todas esas cosas ocurren en Corrientes, pero no se habla. Y le expliqué yo eso. ¿Y todo eso está todo sí. formó parte de la charla de ayer en el mismo San Juan Bautista? Sí. Y el tema central fue hablar sobre la historia del cementerio o sobre algún hecho en particular o algunos hechos en particular que usted haya registrado en su libro sobre aparecidos y leyendas en la provincia de Corrientes, que ya va en el número ¿cuánto? Número 8. El número 8. El 9 ya entró a la editorial, pero al 8 todavía no lo presentamos, o sea que tenemos que presentar el 8 primero. Bueno, en ese... Sí, hay experiencias. Hay experiencias. En alguno de los aparecidos, tesoros y leyendas, hay experiencias en el San Juan Bautista. El del cementerio San Juan Bautista sí, pero también le relaté a la gente la historia de los cementerios en Corrientes. La gente no sabe cuántos cementerios tuvo Corrientes. En la fundación, el primer cementerio es el de San Sebastián y San Roque, ahí donde está el Colegio Nacional. Ese fue el primer lugar donde se enterró al primer muerto después de la fundación del 3 de abril de 1588 en la Plaza Mayor, la Plaza 25 de Mayo. Ahí se fue el primer fundador. Don Juan Torres de Aragón dispone que la iglesia matriz, que vendría a ser la iglesia principal, esté donde está la casa de gobierno. La casa de gobierno era la iglesia matriz, que era cementerio. Los muertos principales, de los vecinos principales, se enterraban dentro de la iglesia,
así como ocurre en San Roque y en todas las iglesias del mundo. Ahí vamos en el recorrido mundial, en España, en Francia, hay muertos enterrados dentro de las iglesias. Y después le conté que ese fue el segundo cementerio. Después se quedó el cementerio de la Merced, después vino el cementerio de los franciscanos, después vino el cementerio de los jesuitas cuando llegaron, que volvió a San Sebastián y San Roque, donde está actualmente el Colegio Nacional. ¿Y el de la Iglesia La Cruz? Pues ese ya vamos a llegar. Y después está el cementerio de los dominicos, que era el Teatro Vera. Eso era un cementerio, para que la gente se vaya enterando. Cuando llega Ferré, en 1824, esos cementerios ya tenían, desde 1588 hasta 1824-25, esos cementerios tenían antigüedad ya suficiente, ¿no? Y estaban colapsados, contaminaban la ciudad. Entonces Ferré clausura esos cementerios y se va a crear el cementerio de la Cruz de los Milagros, que estaba ubicado primero en la esquina de Buenos Aires y Moreno, cuando se traslada la cruz desde el monolito fundacional, que no es un monolito fundacional, es un monolito nada más. Después se traslada la iglesia a Salta y Moreno, frente a la casa de Méndez, y eso era todo un cementerio que ocupaba la calle Moreno, más al sur, más al oeste también. Y recién el cementerio de la Cruz de los Milagros se va a levantar en 1920. Todavía se seguían entregando terrenos en el cementerio de San Juan Bautista ya creado, se seguían enterrando para trasladar, después de la fiebre amarilla, a los muertos. Pero en ese interregno hay un cementerio que corta esa racha, que es el cementerio de San José. Y ese cementerio nunca lo citan, que es la cancha de Ferroviarios, la escuela San Benito, y donde está el edificio administrativo de la provincia actual. Todo eso también se extendía como cementerio. Las nuevas instalaciones del Banco de Corrientes, del IOSCOR y otras dependencias más. Sí. ¿Allí también había un cementerio? También había un cementerio. Y no nos olvidemos de los cementerios durante la Guerra del Paraguay. El cementerio brasilero, el cementerio uruguayo, el cementerio paraguayo liberal, que luchaba contra López, y el cementerio argentino. O sea que cada uno tenía su propio cementerio. ¿Y en dónde estaban todos? Había, pero la verdad que me sorprende. Tengo un mapa de 1870 aproximadamente, donde están marcados los cementerios de cada una de los que cité. Pero, por ejemplo, uno de los cementerios era Gabriel Callancha y Mendoza, donde está hoy el Hospital Escuela. Ese era uno de los cementerios. ¿Y el San Juan Bautista, a partir de qué año? En 1871, el San Juan Bautista. Dona la familia Durán, ellos donan la parte de adelante del cementerio. Después van a entrar en un juicio contra la municipalidad, porque el cementerio se extiende hacia el este, digamos, se va a extender hacia el norte, el cementerio, y le ocupan un terreno que tenían los Durán al costado, y se inició un juicio largo en que Carlos María Vargas Gómez y Yuyo Sosa eran los abogados de los Durán, y yo representaba a la municipalidad. Por lo tanto, al final llegamos a un acuerdo en que la municipalidad indemnizó a la familia Durán por el terreno que le usurparan, porque en realidad le usurparon el terreno. Y eso son los nuevos panteones que existen hacia el norte. Quito, y como experiencia personal de usted, que tanto investiga y además le llegan casos, ¿no?, que alimentan estos, nos dijo que el 9º de Aparecidos, Tesoros y Leyendas de Corrientes está ahí editándose, pero
en su experiencia de tantos conocimientos sobre estos temas, estudioso, de haber estado por primera vez en un cementerio en horario nocturno, ¿le causó algo en especial? Yo tengo una cualidad, Liliana, que es la de llevarme bien con los espíritus, almas, ondas, cuerdas, partículas, energías, o como le llamemos. Y me explicaron algunos que durante uno de los recorridos nocturnos, uno de los recorridos que se hicieron anteriormente a mi presencia, ocurrieron hechos sobrenaturales, como por ejemplo, estaba hablando un funcionario X, no voy a dar su nombre, no corresponde, y se escuchó una carcajada. Y después el grito de una mujer que estaba siendo como flagelada, o sea, que le pegaban con un chicote. En otro caso, iba la delegación mirando y apareció una sombra cruzándosele a la gente y mirándole con unos ojos rojizos, como enojado. Esos hechos ocurrieron en el cementerio de San Juan Bautista. A mí no. Yo estuve, parece, protegido esa noche, porque allí están mi padre y mi madre. Y mi padre era un hombre neutral, pero mi madre era una mujer que tenía ciertos poderes y seguramente me estuvo abrazando esa noche con mucha protección, porque ni el vaso inclusive tuvo un solo globito. Yo siempre tengo un vaso de agua adelante, porque entonces de esa manera puedo saber si existe o no una energía, una cuerda, una onda que ande rondando por la zona. No hubo nada. Así que puedo responder correctamente ese interrogante. Bueno, Quito, le agradecemos esta comunicación. Hoy nosotros tenemos horario reducido, si no seguiría dialogando con usted, pero lo invitamos porque además usted es convocado por múltiples medios de comunicación, todos los días de la semana tiene ocupados para intervenir en distintos programas que lo convocan, que lo citan. Bueno, cuando tenga un lugarcito en la agenda, si nos puede visitar aquí en Estudios para continuar hablando de estos temas. Con mucho gusto, Liliana, y te agradezco muchísimo tu atención y tu preocupación, y te deseo un feliz 1 de mayo, Día del Trabajador, que es todos los días, y un feliz Día de la Constitución Nacional, que es el 1 de mayo también. Bueno, para todos los radioescuchas, felicidades en ambos casos. Muchísimas gracias, Quito. Un gran abrazo. Que tenga buenas noches. Igualmente, Liliana, y para los oyentes, buena noche. Muchas gracias. El doctor Enrique Quito Galiana, que fue protagonista de ayer, fue invitado a través de este programa del municipio de la ciudad de Corrientes, Descubrí Corrientes, que uno de los destinos es el cementerio San Juan Bautista, a participar y a brindar una charla ahí con una convocatoria, un público, lo veíamos a través de las imágenes, muy importante, y lo ha dicho también Quito Galiana. Y después, en las jornadas de Historia del Derecho, que se van a realizar en la Facultad de Derecho el 6 y el 7 de mayo próximo. La conferencia inicial la va a dar Enrique Galiana sobre el estudio de la historia constitucional argentina en los inicios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste. Y nosotros nos estamos despidiendo. Esto fue todo por hoy y nos estamos reencontrando en la jornada de mañana. Muchísimas gracias, Francisco Acosta en la operación técnica, y Felicitas Barbosa en www.radiosudamericana.com. Nos vamos, nos despedimos. Chau, hasta mañana.